Damas y caballeros, buenos días. Un gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registros. Para nosotros, como Escuela de Formación Registral y por otra parte el registro de la propiedad intelectual, es gratificante poder esta mañana aperturar un tema tan valioso, tan importante para el Centro Nacional de Registros y para nuestros usuarios. El tema que vamos a desarrollar esta mañana es la protección del software vía derecho de autor. Justamente vamos a estar hablando de los programas de ordenador, vamos a hablar de todo este marco jurídico nacional e internacional en materia de propiedad intelectual, particularmente enfocado pues al tema del derecho de autor como una de las áreas importantes de la propiedad intelectual. Nuestro ponente es el licenciado Arturo Soto. Arturo es el asesor de la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual. Arturo ha participado en una serie de cursos, conferencias, seminarios en materia de propiedad intelectual, particularmente en lo relativo al derecho de autor y la propiedad industrial en muchos países latinoamericanos y países europeos, que le ha permitido la posibilidad de ganar una experiencia bastante importante en materia académica y por otra parte también una extensa experiencia en materia práctica en el registro de la propiedad intelectual en todas sus áreas, justamente en lo relativo al derecho de autor, propiedad industrial, que se vincula pues a marcas y patentes. Estamos hablando de una persona con mucho conocimiento en esta materia, tanto teórico como práctico. En ese sentido, para nosotros es importante destacar cuánto es el tiempo de duración del desarrollo de esta actividad. Estamos hablando de 10 a 11 de la mañana, pero como hemos vuelto a retomar el tema vinculado a las preguntas, entonces usted puede hacer sus preguntas a través del chat. Nosotros le vamos a dar lectura y el licenciado Soto le va a estar respondiendo sus interrogantes de los temas vinculados en esta mañana al derecho de autor. Por otra parte, solo dejaremos audio para que tenga mejor fidelidad en cuanto al desarrollo de la temática. Siempre hacemos, pues como Escuela de Formación Registral, hacemos el comercial de cuáles son los temas que se van a desarrollar durante el mes. Y como ahora estamos en el inicio de mes, los temas que se van a desarrollar en este octubre 2021, justamente el 8 de octubre vamos a hablar de solicitudes de productos catastrales en línea que están vinculados al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Por otra parte, el día 15 vamos a hacer una entrevista. Hace mucho tiempo ustedes recuerdan que hacíamos entrevistas presenciales. Entonces vamos a entrevistar a la nueva directora del Registro de Garantías Mobiliarias. Y vamos a hablar pues, de un tema que va vinculado también en el tema de propiedad intelectual. Vamos a hablar de la comercialización de los activos de propiedad intelectual a través del registro de garantías mobiliarias. Y lo vamos a hacer vía entrevista. Tenemos aproximadamente entre 10 y 12 preguntas. Su servidor va a entrevistar a la directora del registro de garantías mobiliarias. El día 22 de octubre tenemos una temática vinculada al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Vamos a desarrollar el tema la importancia de la fotogrametría en El Salvador. Ese tema es un área rectora del Centro Nacional de Registro. Nosotros somos responsables del catastro, de la cartografía, de la geografía, de la geodesia, de la hidrografía y también de la fotogrametría. Entonces ese tema lo vamos a desarrollar el día 22 de octubre. Y finalmente el día 29 de octubre vamos a hablar de las observaciones más frecuentes de los estados financieros vinculados al registro de comercio. Ahí pueden ver que se van desarrollando temas de todas las áreas rectoras del Centro Nacional de Registros. Aprovecho esta mañana también, antes de dar la palabra a Arturo, de saludar a mi hijo Mauricio Ramírez Jr., que está como alumno en esta actividad. Mauricio, bienvenido. Me alegra de que estés como alumno en esta actividad formativa. Sé que vas a aprender mucho. Eres un joven sumamente inteligente. Me siento orgulloso de ti y felicidades por el Día del Niño a todos los presentes. Un gusto en nombre de la Escuela de Formación Registral y del Registro de la Propiedad Intelectual. Arturo, muchas gracias. Te dejamos en buenas manos con nuestros usuarios. Buenos días. Bueno, gracias Mauricio por la presentación. Solo quisiera, no sé, licenciada Cartagena, si me puede confirmar
si el audio ya está activado, porque aquí me sale está que activado. está activado. Sí, ya está activado. La presentación sería Perfecto. Bueno, gracias Mauricio por la presentación. Trataremos de no fallarle a la institución, y ahora con este aditamento que le damos, que está la participación de tu hijo, pues vamos a tratar de cumplirle a él y a todas las personas que se han conectado esta mañana para conversar un poco de propiedad intelectual en esta plataforma que ya se volvió un clásico del CNR, estos viernes de capacitación, este esfuerzo del EFOR tuyo, de la licenciada Cartagena, de nuestro amigo de la ETI, Luisín, que nos ayuda siempre con estos enlaces. Muy importante, nos ayuda mucho esta plataforma, estos viernes de capacitación, para darle cumplimiento también a las competencias que tenemos como registro de la propiedad intelectual, de sociabilizar, de sensibilizar, de fomentar el uso de la propiedad intelectual como una herramienta que se vuelve siempre muy importante para los empresarios, para los emprendedores, en este caso para los creadores de programas de ordenador y demás. La idea de la presentación, y la vamos a compartir ya en este momento. La idea de esta presentación es transmitir un poco la importancia que tiene y el papel que desempeña la propiedad intelectual cuando se habla de proteger los programas de ordenador. Esta importancia al tema, y para nosotros lo hemos retomado a la luz y al análisis de todas las presentaciones que se están realizando actualmente de depósitos de obra considerados o al amparo del derecho de autor relacionados a programas de ordenador, aplicaciones móviles, etc. Entonces, al análisis de la demanda de los servicios nuestros, consideramos muy importante diseñar una presentación que diera a conocer de manera muy breve y muy precisa cómo se protege o cómo se estructura toda una gestión de propiedad intelectual para la protección de los programas de ordenador. Y ya desde la primera lámina podemos nosotros tener una idea de que, si bien es cierto, el programa de ordenador tiene una protección esencial o principal a través del sistema de derecho de autor, no quiere decir que las demás figuras de propiedad intelectual no tengan una relación directa y muy estrecha cuando se habla de proteger este tipo de creaciones. El derecho de autor, que es el tema que vamos a desarrollar en las primeras láminas, surge con este propósito de contribuir a generar incentivos para los creadores y que estos puedan seguir creando, y también este derecho de autor sirve para aquellos, y vinculándolo con el tema, para que aquellos que deciden optar por invertir en este tipo de obras puedan tener un respaldo sobre la explotación que se va a realizar de esta, que puedan asegurarse un retorno de la inversión que se ha realizado y también esto permite la continuidad del negocio, es decir, seguir creando, seguir innovando. Y esto también impacta directamente en los niveles de crecimiento de las industrias creativas nacionales, ya que los programas de ordenador van a estar vinculados a un esquema de protección de propiedad intelectual relacionado al derecho de autor, impacta de manera directa en el crecimiento de los niveles de las industrias creativas o culturales que están muy de moda en este momento, que es un tema muy importante. Entonces, el derecho de autor y la propiedad intelectual en todas sus categorías es sin duda una herramienta que está a disposición de los creadores y los productores de estas industrias creativas y culturales, y tiene como objetivo principal pues lograr esa contraprestación justa por su trabajo creativo, es decir, que puedan, a través de la comercialización, de la explotación de sus creaciones, poder generar réditos, poder generar beneficios económicos, y la herramienta de propiedad intelectual es muy importante para esto, para conocerla, cómo se puede estructurar una correcta gestión, una correcta estrategia de protección de propiedad intelectual.
La presentación también la hemos tomamos la iniciativa de hacer un análisis de todas las preguntas que hacen nuestros usuarios en todos los distintos medios que tenemos de comunicación o de contacto con ellos, es decir, nuestras redes sociales. Somos una institución que está plenamente certificada por normas ISO y se pasan frecuentemente encuestas de satisfacción al cliente. También tenemos los correos electrónicos, es decir, las distintas formas que tenemos de contacto con nuestros usuarios las hemos analizado y hemos tratado de identificar aquellas preguntas más frecuentes que se hacen en relación al tema. Y la primera de estas es los programas de ordenador, ¿cómo se protegen? ¿Son considerados estos obras protegidas al amparo del derecho de autor? ¿Se protegen vía patente? ¿Se protegen vía marca? Pues la respuesta a esta pregunta que identificamos como una de las principales que realizan nuestros usuarios cuando nos consultan sobre la protección de los programas de ordenador es que sí, la esencia, la protección de los derechos de autor se da a través del derecho de autor. Es decir, los programas de ordenador, también llamados programas informáticos o software, son considerados obras y deben de cumplir con el requisito indispensable de la originalidad, ya que al estar amparados por el derecho de autor, debe de seguirse a esos principios rectores de la materia, y uno de esos principios es la originalidad. Nuestra ley de propiedad intelectual, y aquí sí me voy a permitir leer el concepto que da nuestra legislación, la ley de propiedad intelectual, define a los programas de ordenador como una obra literaria constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, al ser incorporadas a un dispositivo, da lectura automatizada. Es capaz de hacer que un ordenador, o sea, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Ese es el concepto que nuestra legislación nacional ofrece en cuanto al concepto o a una forma de conceptualizar los programas de ordenador o los software. Entonces, la primera pregunta a la que damos respuesta, que se realiza en todas las plataformas por las cuales el usuario nos consulta, es si el programa ordenador es protegido por derecho de autor. Sí, la esencia, lo sustantivo del derecho de autor es protegido, del programa ordenador es protegido a través del esquema del derecho a autor. Esto no quiere decir que, y como lo vamos a ver más adelante, no confluyan otros esquemas de protección para estos programas o creaciones. La segunda pregunta que hemos identificado, que es muy frecuente que hacen nuestros usuarios, es que específicamente qué componentes del programa de ordenador quedan protegidos al amparo del derecho a autor. Quedan protegidos, y aquí ustedes sabrán entender mejor cuando yo le explique, quedan protegidos el código fuente, el código objeto o la documentación técnica, memoria descriptiva del programa ordenador y los manuales de uso o guías del usuario. Todo eso es lo que compone un programa ordenador y eso es lo que tiene protección vía derecho de autor. Es la esencia del programa ordenador la que se protege como una obra literaria tutelada al amparo del derecho de autor. Entonces, ¿de dónde viene esta definición o este ámbito o alcance de protección del derecho de autor vía software? La propiedad intelectual se administra principalmente por la legislación nacional, pero esta deviene de una serie de tratados internacionales que se suscriben, entre los cuales El Salvador es parte. Y el artículo 10 del tratado o del acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio establece que el derecho de autor o los programas de ordenador se protegen vía derecho de autor
y el alcance de la protección de estos recae sobre el código fuente, el código objeto y los manuales o las guías de usuario. Para presentar una solicitud de depósito de un programa ordenador, se puede partir de la presentación de la solicitud, se debe acompañar ya sea del código fuente, el código objeto o simplemente con el manual o la guía de usuario. Cualquiera de estas tres, de estos tres insumos que forman parte del software, del programa ordenador, pueden ser presentados al momento de decidirse por presentar a trámite de depósito su creación. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque es otra de las preguntas que frecuentemente nos hacen. ¿Cómo se debe presentar o qué debo de acompañar con la solicitud de registro? Muchas veces se nos ha cuestionado si tenemos los medios tecnológicos y de seguridad para el resguardo de estos aparatos y tengan la plena seguridad de que sí tenemos un archivo especializado de derecho de autor en donde estas obras se resguardan y nadie las puede acceder salvo las personas que están debidamente autorizadas. Más aún si dentro de la solicitud de depósito se manifiesta que esa obra es inédita, con mayor razón nadie puede tener acceso a esa obra protegida que está en nuestro resguardo. Entonces, tengan la plena seguridad de que si ustedes desean depositar sus programas de ordenador, sus aplicaciones móviles, su software, el registro de la propiedad intelectual tiene todos los medios para asegurar la confidencialidad de la información que aquí se nos presenta. Ahora, ¿quién se reconoce como autor de un programa de ordenador? Esta pregunta nos la hacen también nuestros usuarios y siempre tratamos de explicarles que el derecho de autor reconoce como creador o como autor de un programa de ordenador a toda persona que haya participado en su creación o programación, independientemente si se trata de una persona con conocimientos empíricos o básicos para la elaboración de estos aparatos, de estos sistemas, perdón, ya que pues, al ser un tema muy importante que está en mucho desarrollo y que está en plena expansión, hay muchas personas que bajan aparatos o aplicaciones para crear programas de ordenador, entonces no importa el nivel de especialización que se tenga, cualquier persona que tenga la capacidad para elaborar un programa ordenador se considerará como creador de estas obras. Entonces, en tal sentido, podrán ser considerados también como coautores todas aquellas personas que hayan participado en la elaboración o en la programación de estos programas de ordenador, ya que muchas veces también esta pregunta va acompañada de a quién corresponden los derechos de un programa de ordenador cuando yo trabajo para una empresa o cuando se me contrata para elaborar un programa de ordenador o una aplicación móvil específica. Vamos a ver más adelante el contenido, el derecho de autor y cómo este reconoce dos grandes categorías de derechos, como son los morales y los patrimoniales, y cómo todas aquellas personas que participen en la creación deben de ser siempre consideradas como autores de la obra. Ese derecho moral es inalienable e imprescriptible. Entonces, aunque usted trabaje para una empresa que se dedique a la elaboración de software o programas de ordenador, aplicaciones móviles, el derecho que usted tiene a ser considerado como autor, como creador de un programa de ordenador, siempre se le debe de respetar. Y así como a todas aquellas personas que hayan participado perdón, en la elaboración de este. Entonces, para continuar ampliando un poco este punto, ya dijimos que al estar
protegido el programa de ordenador o el software al amparo o la tutela esencial del derecho de autor, se deben de seguir o se deben deben de respetar los principios generales del derecho de autor. Y dentro de nuestra legislación también está las obras que se conocen como complejas, y son aquellas en las que puede participar más de una persona en la creación de estas. Entonces, en la medida en que muchos programas de ordenador que se crean actualmente son desarrollados por un grupo de personas o equipos de programadores bajo la dirección o el encargo de un tercero, el programa de ordenador es a veces como bien difícil de limitar la participación de cada una de las personas. Entonces, ¿cómo se garantiza ese derecho moral que tiene el autor de ser siempre reconocido como creador o co-creador de estos programas, de estas aplicaciones móviles? Pues muchas veces en la parte de los créditos se menciona quiénes son todas las personas que participaron, inclusive muchas veces, dependiendo de la categoría del programa que sea, las personas que participan en el desarrollo estético de la aplicación, toda la parte del diseño, de la configuración estética de los programas de ordenador, también son personas que participan y que tienen el derecho a ser considerados como creadores o coautores de un programa de ordenador. Esto se encuentra desarrollado más ampliamente en el artículo 21 de nuestra ley de propiedad intelectual, en donde establece las distintas obras que se consideran como obras complejas, dentro de las cuales una obra compleja son las marcas, las obras colectivas. Otra de las preguntas que se nos hace frecuentemente en nuestras redes sociales, en nuestro contact center, donde los usuarios pueden llamar y realizar todas sus consultas, es que si para obtener la protección del derecho de autor sobre un programa de ordenador es necesario registrarlo previamente en algún lado. A esta pregunta, la respuesta es no, o sea, pero no es un no que llega hasta ahí, es un no que tiene una explicación que deviene de 1886, cuando nace el Convenio de Berna, donde se estipula que las obras protegidas o que las creaciones del intelecto humano que se consideran protegidas por derecho de autor, su derecho, la configuración jurídica del derecho de estas creaciones nace desde el momento en que se crean, es decir, desde que ustedes tienen una idea de una aplicación móvil, de un programa, un desarrollo de un programa de ordenador para cumplir una función específica y se traslada esa idea a un soporte material, desde ese momento se configura el derecho de autor, nace la vida jurídica del derecho de autor. No se necesita de un registro, como en el caso de una marca, como en el caso de una patente de invención, en donde el derecho nace a partir del registro o de que se presenta una solicitud de registro y sigue una cadena de procesos, un trámite, y finaliza con la inscripción, y cuando se da la inscripción nace el derecho a una marca o una patente de invención. El derecho de autor, al estar los programas de ordenador, al estar al amparo del derecho de autor y sujetarse a esos principios rectores de este, tienen una protección automática que deviene del Convenio de Berna de 1886, que establece que la protección del derecho de autor es automática. Y ese es el principio de la protección automática que regula a los programas de ordenador. Es decir, no se necesita de un registro, no se registra el programa de ordenador para tener un derecho. Sin embargo, a pesar de que la respuesta es en un sentido negativo, el depósito sirve para corroborar o demostrar, en casos de conflictos principalmente, que yo soy el dueño de este derecho. Es decir, el certificado que emite la Oficina de Propiedad Intelectual, el Registro de la Propiedad Intelectual, sirve como un medio idóneo para demostrar la existencia de ese derecho que me corresponde
sobre el programa ordenador, sobre una obra artística o literaria. Es un principio rector del derecho de autor y los programas de ordenador. Su esencia, al estar protegida por derecho de autor, no necesita de un registro previo para gozar de ese derecho, sino únicamente crear. Pero la recomendación que siempre se hace es que debe de presentarse a trámite de depósito para asegurar eh, eh, que se nos va a respetar o que al mostrar el documento que nosotros les emitimos, pues que ustedes tengan un respaldo para evidenciar la existencia de ese derecho que les ampara. Entonces, si bien no es obligatorio registrar un programa de ordenador o presentar una solicitud de depósito para gozar de protección ante la autoridad competente que en el país se registra la propiedad intelectual, es muy recomendable una buena práctica empresarial, una buena práctica para los emprendedores, tener un respaldo sobre ese derecho que se les está configurando al momento de crearlo. Y esto, ¿a dónde se ve en la práctica? A mí me gusta a veces poner este ejemplo de este programa de televisión que en español creo que se llama Tanque de Tiburones, a donde llegan diferentes personas con cualquier cantidad y formas de emprendimiento, y muchas veces las preguntas que hacen las personas que se van a considerar como socios inversores preguntan si tienen protegida su propiedad intelectual, porque cuando uno va a una negociación ya para buscar socio, capital, semilla, capital para invertir, para desarrollar la empresa, si uno no tiene protegidos sus activos de propiedad intelectual, pues no tiene una herramienta vital para entablar una negociación. Y ya lo decía Mauricio también cuando hacía la presentación, los derechos de propiedad intelectual pueden constituirse como bienes garantizadores para acceder a créditos. Es decir, usted con un derecho que le asiste de propiedad intelectual puede presentar una solicitud al registro de garantías mobiliarias y empezar a activar este mecanismo para acceder a créditos, dando en garantía un bien de propiedad intelectual, un activo intangible de propiedad intelectual. Que si bien es cierto, no se debe de registrar el derecho de autor, pero garantizar o asegurarse de usted de que va a tener una forma de comprobar ante un tercero en un conflicto es muy importante. Entonces, no se deben de registrar, no se deben de depositar para tener la protección. Sin embargo, es una recomendación que nosotros hacemos, y nosotros y en todos los países donde se reconoce el derecho de autor, que sí se realice el depósito. Y este cuesta 11.43, no es una inversión muy alta la que debe hacerse para presentar la solicitud de depósito. Usted con 11.43 y una copia que nos debe presentar del código fuente, del código objeto o del programa o del manual o guía del usuario, ya se puede garantizar, puede tener una tranquilidad de que le vamos a entregar a usted su depósito, su certificado de depósito de obra, y va a tener un respaldo del amparo del derecho que usted ya tiene por derecho de autor. Otra de las preguntas que nos hacen es qué tipos de derechos reconoce el derecho de autor y cuáles son también los requisitos que debe cumplir un programa de ordenador para ser considerado como una obra protegida al amparo de esta materia. Hemos mencionado ya en repetidos momentos de esta charla que el derecho de autor está tutelado, los programas de ordenador están tutelados y protegidos a la luz del derecho de autor. Entonces, por lo tanto, deben de amarrarse a varios principios que son tradicionales de la materia, que vienen desde el convenio de Berna y en todos los demás tratados internacionales que surgen a partir de este acuerdo madre. Estos principios generales del derecho de autor para ser considerados
susceptibles de protección para el derecho a autor también deben de ser cumplidos por el software. Y uno de los principales principios del derecho a autor relacionado o vinculado por el software es que debe ser susceptible de ser divulgado. Es decir, que pueda ser leído en su propio lenguaje de programación o mediante el medio o soporte para el cual el programa de ordenador haya sido creado. Es decir, que debe tener esa posibilidad de ser divulgado el programa ordenador para como un requisito esencial o vital para acceder a ese derecho de autor que recae sobre el programa de ordenador. Debe ser original y esta es la principal condición que todas las obras artísticas o literarias sometidas o protegidas al amparo del derecho de autor deben de cumplir con la originalidad. En el caso de los programas de ordenador, la originalidad debe ser el resultado de ese proceso creativo, pudiendo ser capaz de diferenciarse de cualquier otro programa de ordenador, es decir, su código fuente, su código objeto, que haya sido creado anteriormente, aun cuando ambos programas informáticos hayan sido creados con el mismo lenguaje de programación, por ejemplo, o hayan utilizado las mismas herramientas informáticas para ser creados, o estén orientados a realizar los mismos procesos o las mismas instrucciones para obtener resultados específicos. ¿Qué quiero decir con esto? En el derecho de autor, y como un principio casi que universal de la propiedad intelectual en general, la originalidad debe de verse de la forma en que yo voy a desarrollar esa idea. ¿Por qué? Porque las ideas como tal no están protegidas al amparo del derecho de autor. Es la forma en que yo plasmo esa idea, en que yo desarrollo esa idea en un soporte material, la que se protege o la que configura el derecho de autor que recae sobre mi obra. En el caso de los programas de ordenador, muy particularmente, ustedes a veces nos preguntan, mire, yo tengo una aplicación, digamos que Uber, o una aplicación que sirve para trasladar personas bajo esta y esta forma y me han robado mi idea, nos dicen muchas veces. Que las ideas no se protegen, es la forma en cómo usted va a desarrollar esa idea la que goza de protección. Por eso es que vemos nosotros que hay programas de ordenador, además de Uber está, sé, Taxi Driver, está otras aplicaciones que sirven para dar ese servicio de transporte a personas, u otro tipo de aplicaciones móviles. Está, no sé, ahorita que con la pandemia está muy de moda estos emprendimientos para realizar mandados. Hay muchas aplicaciones móviles que tienen esa misma finalidad, es decir, la idea de que a través de una aplicación móvil se puede dar un servicio específico no se protege, pero sí se protege el desarrollo de ese programa ordenador, su código fuente, su código de programación y las guías de usuario que también gozan de protección bajo el esquema de derecho de autor, porque es la esencia del programa ordenador que se está protegiendo. Esto no quiere decir, y aquí la importancia de conocer todas las distintas categorías de propiedad intelectual, que el objetivo de esta presentación tampoco es que ustedes salgan expertos en cómo gestionar una adecuada estrategia de protección de activos de propiedad intelectual. Para eso estamos nosotros como funcionarios públicos del registro de la propiedad intelectual, para que ustedes puedan visitarnos y sentarnos con ustedes para ayudarles a identificar todas las posibilidades de protección que pueden tener sobre un emprendimiento. Entonces, las ideas como tal no se protegen, pero sí debe de cumplir ese requisito de originalidad los programas de ordenador vistos desde los códigos fuentes. Ya esto, ¿a dónde se ventila? Pues en casos de presuntos plagios, de posibles plagios que se deben de ventilar ya en sede civil mercantil, ahí ya va mediante peritos, expertos en la materia, que ya se podrá verificar si se ha copiado o si se ha plagiado un código fuente de un programa ordenador para otro. Entonces ya son otras las formas en que los programas de ordenador deben de asegurarse esa efectiva protección, esa efectiva observancia, ¿verdad?
también deben ser susceptibles de ser reproducidas, es decir, que se pueda fijar en algún soporte y se puedan generar copias. Y aquí con esto no quiere decir que se permite que cualquier persona pueda copiar o realizar copias a su antojo, ¿no? Nuestra ley de propiedad intelectual también faculta a aquella persona, y es una excepción al derecho, que se puedan crear las copias privadas, ¿verdad? Pero no, una copia privada no se puede poner en el comercio, porque ahí sí ya estamos hablando de una infracción de delitos. Pero sí, la persona que compra un programa ordenador debe de tener la capacidad de reproducirlo y debe tener la capacidad, en los casos en que aplica, de poder generar una copia de seguridad o una copia personal, una copia privada, como lo denomina nuestra legislación. La otra pregunta que se nos hace es cuáles son los tipos de derechos que reconoce la ley en favor de los autores sobre los programas informáticos que se desarrollen. Vuelvo y repito, los programas de ordenador, al estar sujetos al amparo esencial, su esencia, al derecho de autor, pues le recaen las dos grandes categorías de derechos que agrupa el derecho de autor, que son los derechos morales. Entiéndase el derecho moral como el derecho de paternidad que se tiene sobre la obra, entendido como el derecho que tiene el autor de decidir si su contribución al desarrollo del programa ordenador deberá llevar indicaciones correspondientes a su nombre, ya sea como autor o como uno de los coautores de o bajo un seudónimo, o si va a querer estar siempre de forma anónima. Ese es un derecho moral que se tiene sobre la obra, es decir, la paternidad sobre el derecho de autor. El derecho a la divulgación, entiéndase este derecho como aquel que ampara al creador de un programa de ordenador para decidir si su contribución al desarrollo del programa de ordenador se hará del conocimiento público o no. El ejercicio de este derecho es muy poco usual en este tipo de industrias. Esto se ve más en la parte de la música muchas veces, ya que en la mayoría de ocasiones son las personas a quienes asiste el derecho patrimonial sobre el derecho de autor quienes deciden si se va a realizar la divulgación o no de un programa ordenador. Entiéndase cuando son obras por encargo o las obras que están hechas por una relación contractual laboral, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una dirección de tecnología de la innovación, nuestra ETI, que ha creado muchas aplicaciones. Por ejemplo, nosotros ahorita con esto de la pandemia, antes marcábamos por lectores biométricos, ahora marcamos por una aplicación que ha sido desarrollada por las personas, nuestros compañeros, nuestros funcionarios que trabajan en la DTI. Entonces, esa aplicación móvil, la titularidad del Centro Nacional de Registro, el derecho a la explotación del Centro Nacional de Registro. Pero se le debe de respetar y reconocer siempre a los creadores, a las personas físicas que han creado este programa ordenador, como los autores o coautores de este programa de ordenador. La otra categoría importante de los derechos de autor son los derechos patrimoniales, entre los cuales los que más se vinculan al derecho de autor relacionado con los programas de ordenador son el derecho a la reproducción, entendiendo este derecho como el derecho exclusivo que tiene el autor a autorizar la fijación del programa ordenador en cualquier soporte, así como cualquier reproducción posterior del mismo. Está también el derecho de distribución, entendiendo este derecho como aquel que el autor tiene de decidir si el programa ordenador será distribuido o no, y aquí ya no es tradicionalmente o comúnmente el derecho que tiene la persona natural, porque hay que saber diferenciar. Actualmente, al día de hoy, solo se considera como creador de una obra artística o literaria, entiéndase también un programa ordenador, a una persona humana, a una persona física. Entonces, el derecho moral es inalienable, pero una vez yo cedo o tengo una relación contractual, el derecho patrimonial ya no me asiste, y es la persona que tiene el derecho
patrimonial sobre la creación la que va a decidir si este se distribuye o no, si sale al comercio o no. Igualmente, el derecho de traducir los programas de ordenador también es parte de los derechos patrimoniales que tiene quien sea el titular de la obra. Hemos hablado hasta este punto sobre la esencia de la protección de los programas de ordenador, aplicaciones móviles y software, que recae sustantivamente y esencialmente al amparo del derecho de autor. La propiedad intelectual como materia vinculada a la protección jurídica que se da a las creaciones propias del intelecto humano, entiéndase estas obras artísticas literarias, patentes de invención y los signos distintivos dentro de más que se conoce son las marcas, ha venido desarrollándose y ha tenido momentos históricos en los cuales se ha venido estableciendo su configuración como la conocemos hoy en día. El derecho de autor nace, o mucho de lo que como conocemos hoy como derecho de autor, nace con la creación de la invención de la imprenta que permite ese acceso al conocimiento y crea toda una industria literaria en donde la cual ya era necesario regular los derechos que recaían sobre los autores, sobre la explotación que se hacía sobre esas obras sin autorización, sobre los derechos de las editoriales. Entonces la imprenta generó todo ese desarrollo del derecho de autor, casi como lo conocemos al día de hoy, que se plasmó ya formalmente en el Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas y literarias. Otro momento histórico donde el derecho a la propiedad intelectual se configura como lo conocemos hoy en día es con toda esta revolución industrial que se dio, en donde ya los inventores ya tenían esa necesidad de que se les respetaran sus derechos y la posibilidad de poder explotar sus creaciones. Y también está la parte de la explotación, al que a tener una explotación sobre estas creaciones, sobre estas invenciones, pues empieza ya la parte comercial de la propiedad intelectual y empieza a configurarse también todo la protección sobre los signos distintivos, principalmente las marcas. Esta protección recae o se configura dentro del Convenio de París para la protección de las obras artísticas y literarias. Estos dos grandes tratados internacionales que rigen la materia de propiedad intelectual a nivel mundial y que son la base de cualquier legislación de propiedad intelectual y también al momento de entablar negociaciones con socios comerciales, también son la base o el piso mínimo que se debe dar de protección de propiedad intelectual. Clasificaron o dieron origen a la clasificación de la propiedad intelectual, comprendida esta en sus principios como derecho de autor y propiedad industrial. Y dentro del derecho de autor está la parte de los derechos conexos y dentro de la propiedad industrial está la parte de protección de los signos distintivos y las patentes. Con este origen de la propiedad intelectual y esa clasificación que se empezó a configurar, hubo una doctrina clásica de la materia en donde no se hablaba mucho del derecho de autor vinculado con las marcas o el derecho de autor vinculado con las patentes y viceversa. Es decir, había una especialización tal en la materia que no permitía ver al hermano, porque era casi que prohibido hablar de patentes y derechos de autor o hablar de marcas y demás. Pero con el desarrollo de las tecnologías y el derecho, que también es cambiante, esa barrera entre la propiedad intelectual que separaba el derecho de autor de la propiedad industrial ha ido cada vez convirtiéndose, volviéndose más tenue, hasta llegar a un punto en donde ya no se habla de una clasificación bipartita de propiedad intelectual, sino de una propiedad intelectual
que es más estratégica y ya no tan desvinculada una de la otra, y surgen figuras doctrinarias como la superposición de figuras de propiedad intelectual o o la protección acumulada de derechos. ¿Y a qué nos referimos con esto? La forma más fácil de entenderlo siempre pienso yo que es a través de un ejemplo. Hemos hablado que la protección esencial del derecho de autor vinculada a los programas de ordenador es así, es el derecho de autor, el software se protege por derecho de autor. Pero esto no quiere decir que un programa de ordenador no pueda vincularse con otras categorías de propiedad intelectual como son las marcas, los diseños industriales, los secretos industriales, los diseños industriales, los secretos industriales, e incluso a veces con las patentes de programas de ordenador. Y aquí quizás para no generar confusión decidí no mencionarlo, pero hay programas de ordenador en donde la protección recae a través de patentes de invención, pero son casos muy particulares y muy específicos, pero la esencia es el derecho de autor. Pero cuando ya hablamos nosotros de una estrategia de propiedad intelectual para desarrollar un emprendimiento a la luz o relacionado a un programa ordenador, una aplicación móvil, vinculamos otras categorías de propiedad intelectual. Desde el momento en que se está conceptualizando o se está haciendo el diagrama de flujo que nos servirá para... ¿Hola? Yo creo que apagando la cámara se va a escuchar mejor el audio. Probemos el audio, Arturo. Hola, hola. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, te escuchas bien, te escuchas bien. Bienvenido. No sé de qué parte vuelvo a explicar o se comprendió. Empezabas a explicar el ejemplo de la relación que tiene tanto la propiedad industrial con el derecho de autor. Creo que a partir de ahí, Arturo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, dando continuidad y tratando de repetir lo que ya un poco comentábamos, es que el derecho de autor, y ahora con todo este desarrollo tecnológico, estos avances en la innovación, todo el desarrollo de la innovación, de las industrias creativas y culturales, la propiedad intelectual ya no puede ser vista de una forma excluyente entre sí. Todas las categorías de propiedad intelectual deben de confluir para asegurar el derecho que tienen los creadores de una mejor manera. Ya hablábamos en un principio que la propiedad intelectual permite ese reconocimiento a la actividad creativa y por lo tanto es necesario dotarle a los creadores de todas las herramientas que puedan tener para proteger sus derechos o sus creaciones las eh, de todas las formas que pueda utilizarse, porque esto va para el comercio. Al final, las industrias creativas o la economía naranja tiene un componente de propiedad intelectual muy importante, porque si estamos hablando de un desarrollo económico, es decir, hay una explotación de un bien intelectual. Y si se sustrae la propiedad intelectual de la economía creativa, pues no es economía creativa, porque lo que permite una correcta, una debida explotación es garantizarme la efectiva tutela de mi derecho. Entonces, volviendo al ejemplo, un programa ordenador, su esencia, por derecho de autor, pero todos los demás componentes también son parte de la propiedad intelectual, y hablábamos de la conceptualización de la idea, ahí me había quedado. Desde el momento en que estoy conceptualizando la idea, ya yo debo de empezar a gestionar mi propiedad intelectual. Los secretos industriales o comerciales son una forma de propiedad intelectual que, si bien es cierto, no se registra, porque la naturaleza universal de los registros es que estos son públicos, y el secreto, eh,
La razón de ser es que sea una información que está ahí guardada. Entonces, si se presenta a registro, pues dejaría de ser secreto. Pero es una figura de propiedad intelectual muy importante, tanto en el momento de conceptualizar la idea y empezar a hacer todo ese diagrama de flujo que después sirve para la programación de los programas de ordenador, como mantenerlo secreto durante todo el tiempo que existe un programa de ordenador. ¿Cuál es la forma de gestionar un secreto industrial o comercial de la mejor manera? Pues a través de contratos de confidencialidad, de no competencia y demás. Entonces, desde ya empezamos a entender la propiedad intelectual, ya no de una forma desvinculada sus distintas categorías entre sí, sino que de una forma articulada sirven para garantizarme el efectivo ejercicio de mis derechos sobre mis creaciones. Entonces, el secreto industrial es una figura de propiedad muy importante y vinculada a los programas de ordenador desde el momento en que se conceptualiza la idea hasta toda la vida mantenerlo secreto. Y no solo en los programas de ordenador lo podemos ver. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe hacer Coca-Cola? Nadie. La Coca-Cola tiene su secreto industrial y lo protege de todas las formas que se pueda, porque es la parte principal de su emprendimiento, más allá de que la marca también tiene un costo un valor muy importante. Cuando yo tengo conceptualizada la idea y la empiezo a trabajar y ya desarrollo el programa de ordenador y yo tengo este debidamente protegido por el derecho de autor y ya presenté mi depósito de obra, también yo ya empiezo con esa parte de comercializar este programa de ordenador. Y la forma de hacerlo para crear un vínculo con los usuarios o los posibles clientes que van a utilizar mi programa de ordenador es a través de una marca. La marca es un activo de propiedad intelectual muy importante que viene a ser como ese paso final del desarrollo de mi emprendimiento, porque una vez yo tengo la idea, protejo secreto industrial, yo desarrollo o yo conceptualizo o hago toda la parte ya de la elaboración, la construcción, el desarrollo del programa ordenador, yo protejo vía patente, vía derecho de autor, en este caso derecho de autor. Entonces ya conceptualicé ideas, ya elaboré mi producto, mi servicio, ahora voy al mercado. Y no debo de salir al mercado si no tengo mi marca debidamente registrada porque me la pueden utilizar sin mi autorización. Y si yo no garantizo mi derecho, pues no voy a poder ejercer aquellas acciones civiles, incluso hasta penales, para garantizarme o para proteger mi derecho. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si bien es cierto, la protección es el derecho de autor, la forma en cómo yo voy a divulgar mi programa ordenador en el comercio, ya en actividad económica, que la idea es generar beneficios a través de la explotación de la obra, pues debo yo de proteger mi marca. Ahora, también con todo este desarrollo tecnológico, y hablábamos en un principio de aquellas personas que se consideran autores o coautores de las obras, la parte estética, los diseñadores y todo esto que mencionamos, pues también la parte visual de los programas de ordenador, de las aplicaciones móviles, también es un activo de propiedad intelectual que se puede proteger a través de las interfaces gráficas de usuario. Y aquí en la diapositiva he querido ponerles un ejemplo que, como dicen ahora los influencers o los youtubers y todo esto, pues este no es un campo apagado, únicamente he agarrado el ejemplo de Hugo para que ustedes puedan ver cómo se puede estructurar toda una estrategia de propiedad intelectual para la efectiva protección y explotación de los programas de ordenador. La empresa Hugo tiene depositada su software, su aplicación móvil, su desarrollo tecnológico vinculado al derecho de autor está debidamente depositado. Tienen marca registrada, tienen secretos industriales protegidos, tienen la protección de la interfaz gráfica de usuario, es decir, la forma en cómo las personas ven, ya sea la aplicación móvil, que es un programa
un software también, una aplicación móvil, está protegida. Ese componente visual y estético está protegido por el diseño industrial. Usted cuando va a comprar o va a hacer un pedido por esta aplicación e ingresa, esa forma de verlo, esa estructura está protegida a la luz de activos de propiedad intelectual, específicamente los diseños industriales, bajo la figura que se conoce como eh, las interfaces gráficas de usuario. Además de toda esta parte de propiedad intelectual tradicional, también están aspectos novedosos e innovadores dentro de los desarrollos de propiedad intelectual, y las marcas también han tenido que irse actualizando conforme el avance tecnológico se lo ha ido exigiendo. También esta empresa salvadoreña, que la verdad es que vale decirlo, es un orgullo tener una empresa tan grande y tan posicionada en el mercado nacional e internacional, que ha sabido también utilizar la propiedad intelectual en su beneficio, porque ha protegido no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional sus activos de propiedad intelectual. Y como les decía, las tecnologías van obligando cada vez más a que la propiedad intelectual se adecue a esas distintas necesidades de protección que exigen los creadores. También Hugo tiene esta marca, que es la primera marca en movimiento que se ha registrado, y es esto. Esto es una marca, eso que usted ve al momento de abrir la aplicación, y lo voy a poner nuevamente. Este movimiento que hace la palabra Hugo al momento de abrir la aplicación está protegido por una marca, porque es un activo de propiedad intelectual. Ha llevado un análisis, un proceso creativo, llegar a ese movimiento. Ellos habrán analizado, habrán hecho estudios de mercado, etcétera, de por qué este movimiento lo tienen, y ya es muy característico. Entonces genera una identificación del usuario con la aplicación, con la marca. Por lo tanto, debe de garantizarse esta protección. Lo que les hablaba anteriormente, la forma visual o el componente estético de las aplicaciones móviles, por ejemplo, el ordenador, también es protegible por propiedad intelectual, que son los diseños industriales, que es parte de la propiedad industrial, donde este componente estético es recomendable proteger, eso es importante hacerlo. Y también están signos distintivos accesorios, como en este caso, que Hugo tiene la expresión o signo de publicidad comercial, lo hago todo por ti. Son signos distintivos accesorios a la marca principal, que también es muy importante protegerlos. Entonces, si ven, hemos tratado de abordar en la presentación todas aquellas preguntas que nos han hecho nuestros usuarios en distintos momentos específicos, a través de nuestras redes sociales, correos electrónicos, nuestro contact center, y explicar cómo en esencia el derecho de autor protege efectivamente los programas de ordenador, pero también salirnos un poquito de nuestra zona de confort y explicar un poquito en qué consiste la superposición de figuras de propiedad intelectual o la protección acumulada de propiedad intelectual, a la luz de un ejemplo concreto, para que ustedes como creadores puedan ver que cuando se habla de propiedad intelectual no es nada más un componente o un requisito legal que yo debo venir y registrar, no. La propiedad intelectual empieza a gestionarse desde el momento en que yo voy a desarrollar esa idea. Yo estoy conceptualizando mi idea, debo de hacer el ejercicio de proteger mis activos de propiedad intelectual a través del secreto industrial, configurar ya el emprendimiento, protegerlo, ya sea en este caso un programa ordenado a través del software, o si es una invención a través de una patente de invención o de modelo de utilidad, y darle también la protección al signo que yo voy a utilizar con mi emprendimiento ya en el comercio, en la actividad económica, de darle protección a la marca. Entonces, la propiedad intelectual sirve para garantizar esa debida explotación que se le debe dar a nuestros
nuestras creaciones intelectuales. Al final, sí es cierto, dentro del derecho de autor importa mucho y el derecho moral trata de reconocer ese derecho a la paternidad de la obra, pero también tiene el componente patrimonial, que la idea es también generar beneficios económicos para los creadores. Así que no esperamos que ustedes se hayan convertido en expertos en la materia y quizás vamos a hacer uso del eslogan de Hugo, pues nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes a identificar una estrategia de propiedad intelectual que se adecue a sus necesidades. Estamos con ciertas incomodidades actualmente en la oficina porque estamos remodelando debido a que muy pronto vamos a hacer el lanzamiento de nuestro Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación, en donde pláticas como esta que estamos teniendo de manera virtual las vamos a poder ya hacer de manera presencial con el objetivo de asesorar y ayudarles a ustedes a identificar esto, precisamente una estrategia de protección de sus activos de propiedad intelectual, partiendo desde el momento de la conceptualización de la idea hasta llegar a lograr un depósito de derecho de autor, una patente, una presentación de una solicitud de patente de invención y pues también su marca de productos o de servicios con la que usted va a ingresar al comercio formal, por decirlo de alguna manera. Así que hasta aquí la presentación. No sé si vamos a pasar a la parte de preguntas. Me indican los compañeros de SFOR. Hola Arturo, gracias. Estaba revisando el chat. No veo preguntas, quiero revisar bien, no veo preguntas. Solo aparece que se les recuerda de que este webinar está siendo grabado y que será posteriormente puesto a disposición de los usuarios en el canal de YouTube del Centro Nacional de Registros. Entonces eso nos aparece, Arturo. Mira, hay una pregunta. Dice Enrique, ¿qué pasa con las actualizaciones de las versiones vamos a ver, vamos a dar lectura? ¿Cómo hacen? Espérame, hoy sí ya me aparecen todas las preguntas. Vamos a ver. Dice, ¿qué pasa con las actualizaciones de las versiones de un software? Cuando tiene cambios, ¿se deben ir a registrar nuevas versiones? Si es un cambio esencial que va a constituir una nueva, un nuevo programa ordenador totalmente, sí, es recomendable que se haga un nuevo depósito. Por ejemplo, y lo voy a poner como ejemplo, está el Windows 10, va a ser actualizado y cambia incluso hasta toda su parte visual y estética. Entonces sí, es recomendable protegerlo como una nueva obra. Pero si van a hacer cambios que no son esenciales, no es tan necesario realizar un nuevo depósito, una modificación a la obra. Sí es recomendable si va a ser algo totalmente nuevo, ¿verdad? Ahí sí consideramos que aplica de mejor manera la presentación de un nuevo depósito. Perfecto. Arturo también nos pregunta, Enrique, ¿cómo hacen para validar la originalidad de un código fuente? ¿Acaso es revisado por un programador interno para ver que no sea igual a otro código fuente ya existente? Muy buena pregunta. La verdad es que, si bien es cierto, el requisito indispensable para que se configure sobre una creación artístico-literaria, se configure el derecho de autor como tal, es la originalidad. Nosotros en la oficina no revisamos que se cumpla ese requisito. Ese aspecto ya se ve cuando existe alguna violación de algún derecho específico y se debe demostrar en los tribunales competentes. Nosotros no realizamos ni para los programas de ordenador ni para otra categoría de obra protegida al amparo del derecho de autor esa comprobación de la originalidad. Como lo explicábamos en un principio, las ideas como tal no se protegen, sino que se protege la forma de plasmar en ese soporte material la idea, y en caso de que una persona considere que se le está afectando algún derecho por un plagio de su obra, debe demostrarlo en los tribunales competentes, en donde ahí sí ya participan peritos
para hacer ese análisis si se ha utilizado el mismo código fuente, el mismo código de programación para una aplicación nueva, ¿verdad? Partiendo de una que ya está protegida por derecho de autor. Bueno, perfecto, Arturo. Mira, de verdad que muchísimas gracias por todo este recorrido de un tema vinculado a derechos de propiedad intelectual, y me ha parecido interesante porque no solo se ha tratado de la parte de propiedad vinculada al derecho de autor, sino que ha sido bastante extensivo. Justamente todo este recorrido que vamos desarrollando, has hablado de toda la parte relativa a las obras, a los tipos de obras, a la importancia del depósito. Hemos hablado de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Has hablado justamente de la obra colectiva, cómo se vincula pues esta obra colectiva al programa de ordenador, esa protección que debe de tener el derecho de autor sobre el programa de ordenador, si era necesario o no el registro. Eso es bien importante, Arturo, lo que has dicho, si era lo que contemplabas del convenio de Berna, que basta con el nombre o el seudónimo del autor al pie de la obra para que la obra se reconozca. Y ahí se puede visualizar cuando tú decías de 1886, el convenio de Berna. El convenio de Berna, pues uno de los marcos jurídicos internacionales, y que El Salvador es parte de este convenio. Y hablaba pues del principio de protección automática, que es tan valioso. Luego pues te ibas nuevamente pues a la parte del depósito que hace el Centro Nacional de Registros a través de ustedes, del registro de la propiedad intelectual. Ahí contemplabas la parte de la solicitud, el pago que les decía que era 11.43, eso significa pues que es sumamente accesible. Y sé que ustedes ahora, Arturo, están dando el certificado de depósito en 1 hora, lo cual para el usuario pues es sumamente valioso, y que ese derecho pues es extraterritorial, que le permite pues en muchos países del mundo el reconocimiento. Entonces es barato, es rápido y el pago no es oneroso. También se explicaban los requisitos, que creo que es importante ese requisito de originalidad, que lo contemplaba de manera muy clara, y las ideas como tal pues no se protegen, que la tienen que plasmar materialmente en un soporte para que sean protegidas. Luego pues esas figuras de propiedad intelectual y la relación que debe existir en todo ese marco de los derechos de propiedad intelectual, y bien contempladas pues esa vinculación entre diseños industriales, entre marcas de movimiento, entre la propiedad industrial vinculada pues a las marcas y a las patentes, y la vinculación o la articulación que debe existir en todas sus manifestaciones. Creo que eso es sumamente valioso, buscarle aquel blindaje de esos derechos de propiedad intelectual, porque es justamente lo que le va a dar exclusividad, distintividad y originalidad. Y ese gran proyecto finalmente que tienen ustedes de los CATIS, de los Centros de Innovación y Tecnología, que creo que para el Centro Nacional de Registros es un orgullo poder contar con un CATIS administrado por el registro de la propiedad intelectual, y ya pronto pues ustedes harán el lanzamiento, y creo que eso va a ser muy valioso para nuestros usuarios, más la cantidad importante de servicios en línea, que eso pues le da un plus, le da un valor agregado. Y ahora pues que también ya contamos con un parqueo exclusivo para nuestros usuarios en el parqueo número 3, entran por el portón número 1. Entonces, ¿qué está haciendo el Centro Nacional de Registros? Transformando, modernizando y profesionalizando el servicio para que impacte en nuestros usuarios. Entonces, justamente esto para ustedes. Y finalmente decir, para el próximo viernes 8 de octubre, vamos a desarrollar una temática que es solicitudes de productos catastrales en línea, vinculado al Instituto Geográfico del Catastro Nacional. El día 15 de octubre, comercialización de los activos de propiedad intelectual a través de garantías mobiliarias. 22 de octubre, la importancia de la fotogrametría en El Salvador. Y el 29, observaciones más comunes o más frecuentes en los estados financieros. Registro de comercio, totalmente vinculado al registro comercio. Una cantidad importante de temas que nosotros desarrollamos para que lleguen por esta ventana a través de nuestros usuarios. Arturo, licenciado Arturo Soto, gracias por este apoyo, por este desarrollo de esta temática tan clara que se da a través de la Escuela de Formación Registral en trabajo conjunto con el registro de la propiedad intelectual. A nuestros usuarios, gracias por su presencia. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios, y gracias por estar presente en el desarrollo de actividades formativas. Hasta pronto
y muchísimas bendiciones.